El 6 de septiembre de 1522 llegaba a Sanlúcar de Barrameda la nao Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano. Era la única de las 5 naves que, comandadas por Fernando de Magallanes, partieron del mismo puerto 3 años antes, con el objetivo de encontrar una ruta marítima que conectara el Océano Atlántico con el Pacífico. La expedición suponía la culminación de un proceso de más de 2 siglos de exploraciones europeas más allá de su área de influencia, buscando un camino directo con los mercados de productos exóticos orientales. En este curso les proponemos un viaje a través del tiempo para conocer mejor los precedentes, los protagonistas y los principales hitos de una expedición que marcó un antes y un después en la historia global de la humanidad. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes Elcano en su contexto. A lo largo del siglo XIII se produjo la fase final de la expansión que a lo largo de los 2 siglos anteriores la sociedad europea había llevado a cabo. Esta se produjo sobre 2 límites fronterizos diferentes. Por un lado, la península ibérica, donde las coronas ibéricas, salvo Castilla, llegaron en sus conquistas al mar y cerraron su posibilidad de expansión territorial frente al Islam. Y por otro, también en el ámbito eslavo se llegó al control territorial y la ampliación de fronteras máximo en ese periodo. Ambos contextos serán en la larga duración esenciales en la comprensión del proceso de expansión atlántica. El caso hispánico se explica por la evidente proyección hacia el mar una vez finalizada la conquista de esos territorios ganados al Islam, ¿no? Y esa expansión que veremos en vídeos posteriores, ¿no? Por su parte, en el ámbito eslavo, o la parte oriental de Europa, es importante porque esta consolidación de las fronteras orientales suministró emplazamientos ultramarinos en el Mar Negro, en las escalas comerciales de Levante y en ese propio Mar Negro que acabo de comentar, que dinamizaron y potenciaron más, si cabe, las rutas comerciales entre las repúblicas italianas, el Imperio Bizantino y el misterioso Oriente. Además, esta conexión permitió entrar en contacto con el mundo de las estepas, fundamentalmente con el Imperio Chino, por vía terrestre. Luis IX, monarca del que ya hemos hablado en el vídeo anterior, envió una embajada a Asia Central para tomar contacto con los príncipes mongoles. Sus embajadores tenían una misión, el encargo de negociar un pacto de no agresión con esos gobernantes que se habían expandido muy rápidamente por el conjunto de Oriente. Estas embajadas, además, tenían el objetivo de recabar la mayor cantidad de información posible sobre todos esos territorios, lo que a la larga sirvió para alimentar, si cabe, el interés por las tierras del este, ¿no? Para documentarlas y ampliar esa imagen mítica. El primero de los viajeros que conviene citar es Juan de Piancarpino, franciscano de apasionante vida, que con más de 60 años actuó como embajador del Papa Inocencio IV en la corte del Khan. Juan partió de Lyon para cumplir su misión en 1245. Tras pasar por Bohemia, Polonia y Rusia, llegó a Karakorum, donde asistió a la proclamación del Khan Guyuk, hijo de Ogodei y nieto de Genghis. Tras permanecer un tiempo en la corte mongola, a su regreso dejó testimonio de su experiencia en la obra que tituló Historia Mongolorum, que generó un importante interés en la Europa del momento, dando pie a otra serie de misiones protagonizadas por religiosos en los años siguientes. El gran hito de este encuentro entre Occidente y Oriente lo constituye sin duda el contacto de Europa con China, cuyo primer gran acontecimiento fue fruto de una serie de situaciones casuales. Nicola y Mateo Polo, padre y tío respectivamente del célebre Marco Polo, que será nuestro protagonista ahora, tras un azaroso viaje marcado por una serie de acontecimientos imprevistos, acabaron llegando a la China de Kublai. Tras 3 años de estancia en Asia, retornaron a Europa para volver a emprender viaje poco tiempo después. Los Polo retornaron a Asia, esta vez acompañados por Marco. En la corte mongola, nuestro protagonista se convirtió en un importante valor administrativo y diplomático para el gran Khan Kublai, lo que le permitió conocer en esa labor, ¿no? Haciendo esa labor administrativa, extensos territorios de la China oriental. Fruto de su estancia en el Imperio mongol, a su regreso y durante el cautiverio al que fue sometido por los genoveses, dictó en la cárcel a Rustichello de Pisa su Descripción del mundo, conocida también como Il Milione, el millón en castellano, o directamente Los viajes de Marco Polo. La obra fue un extraordinario elemento motivador para las generaciones siguientes.
Conviene precisar, eso sí, que no se trata de un relato de viajes en sentido estricto, o por lo menos los especialistas debaten mucho al respecto, ¿no? Ya que solo una pequeña parte se dedica propiamente a narrar los distintos trayectos. Y cuando lo hace, además, dedica más atención al primer viaje, el de Nicola y Mateo, que al propio que protagonizó él mismo, ¿no? Fue la tradición posterior la que le otorgó esa etiqueta de libro de viajes, ya que su contenido sirvió como poderoso atractivo para las generaciones siguientes. No debemos olvidar que el propio Cristóbal Colón dispuso, y lo sabemos, de un ejemplar de la obra traducida al latín que se nos conserva anotada de su puño y letra. El acceso a China se cerró para el ámbito occidental a mediados del siglo XIV, permaneciendo en ese estado al menos durante 2 siglos. El cambio de la dinastía gobernante en el país, con el ascenso de la Ming en sustitución de la Yuan, fundada por Kublai, significó el cierre de la política de apertura hacia la presencia de extranjeros. Por esas mismas fechas, Tamerlán ocupó una parte del Turquestán y Persia, y la creación del Imperio Otomano implicó el cierre de la ruta continental a China. De allí fueron expulsados venecianos y genoveses, especialmente de sus bases en el Mar Negro, ¿no? Esta nueva situación geoestratégica, con la aparición de Tamerlán al frente de los mongoles, generó a su vez nuevas embajadas promovidas desde las distintas cortes europeas. En este sentido, siempre se conviene citar las 2 que Enrique III de Castilla envió a la corte, la que conocemos especialmente la desarrollada por Ruy González de Clavijo, a la corte de Tamerlán, quería decir. Pero en general la situación a lo largo del siglo XV evidenciaba una mucha mayor dificultad para conectar con Oriente, mientras el atractivo de ese ámbito crecía sin cesar. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes Elcano en su contexto.